Bueno, pues ahora sí, ya hicimos los ajustes técnicos respectivos. Les agradezco que me den la oportunidad de estar charlando esta tarde con ustedes. Mi nombre es Eduardo Grajales y el día de hoy, pues como les decía hace unos minutos, vamos a hablar de un tema por demás relevante, que es el marco de excelencia para el desempeño docente, que bueno, es un documento que regula la profesión docente en nuestro país. Es un documento, si bien es cierto, no es del todo nuevo, sí es un documento que cambia de nombre en la reforma 2019 con la llegada de la administración del presidente López Obrador. Justamente de eso vamos a estar platicando en este webinar que tiene una duración de aproximadamente 40 minutos. Si tienen algunas dudas, pues los últimos 10 minutos los dejamos también para atender sus dudas y comentarios. Y lo que nos interesa también es que, pues, si en algún momento les llama la atención este tema, pues que puedan participar en el curso que vamos a dar y que vamos a iniciar justamente el próximo viernes y que se denomina Marco de Excelencia para el Desempeño Docente. Eh, su servidor, como les decía, soy Eduardo Grajales. Voy a estar comentando con ustedes eh, esto que, bueno, todos los maestros y maestras debemos de conocer porque nos va a ayudar a comprender más a cabalidad qué es lo que espera el sistema educativo mexicano de nosotros, pero sobre todo para los compañeros que van a aspirar a un proceso de promoción horizontal, de promoción vertical, incluso para procesos de admisión. Es importante que los conozcan porque las apreciaciones de conocimiento, las evaluaciones que realiza la UCICAM están basadas en este documento que se denomina Marco de Excelencia en el Desempeño Docente. Y bueno, nosotros somos rápidamente una consultoría que nos dedicamos a brindar cursos de capacitación, a brindar temas o a compartir temas de carácter educativo con respecto a la política magisterial del magisterio mexicano. Y bueno, pues ya tenemos tiempo trabajando con maestros de todo el país, ¿no? Nosotros nos encontramos en el estado de Chiapas, pero impartimos capacitación a todo el país. Y bueno, lo que vamos a estar platicando en estos momentos tiene que ver con estos puntos que ustedes están viendo ahí. Primero es el contexto y los antecedentes, o sea, sí es importante saber por qué surge y cómo surge este marco de excelencia en el desempeño docente, que no es un marco local, o sea, es un marco de carácter internacional. Muchos países han estado haciendo estos ajustes en su política educativa para mejorar la calidad educativa y la calidad del magisterio. Y entonces no es algo nuevo, de hecho, como país, México llega un poquito tarde, como vamos a ver a continuación, pero ya estamos envueltos en estos procesos de evaluación que refieren a el desempeño docente. Entonces, vamos a revisar eso, vamos a comentar qué es este marco de excelencia en el desempeño docente en México, para qué te va a servir como maestro o como aspirante a ser docente y por qué es importante que lo conozcas. Solo que antes me gustaría, si tienen a bien, para ir rompiendo un poquito el hielo, si pudieran poner ahí en el chat de dónde son, por favor, o sea, si me ponen, soy tal persona, si son maestros, para conocerlos y bueno, romper un poquito el hielo con los 21 compañeros que están aquí acompañando. Nada más pónganme su nombre, por favor, de dónde son, y les voy a hacer una pregunta para ir midiendo terreno antes de entrar al tema en cuestión. ¿Cuántos de ustedes conocen este marco de excelencia en el desempeño docente? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? ¿O ya saben de qué se trata? ¿Saben en qué consiste? Por favor, si me pueden ir anotando ahí en el chat
Por ahí está Pedro, Clara, Noemí, Guadalupe, Liliana, Juliana, María, Merali, Nelly. Si saben, si ya tienen conocimiento del marco de excelencia, por favor, anótenme por ahí. Me están diciendo, bueno, la maestra Clara me está diciendo que no lo conoce. Este, la maestra Guadalupe, bueno, ahí está la maestra Guadalupe Portillo también. Sí es importante que nos conozca, que me comenten esto. Maestro Pedro, no sé si me escucha usted por ahí. Pedro Cárdenas estará por ahí. Maestro Pedro, ¿está usted por ahí? Hola, hola, hola. Me parece que no tiene audio conectado, maestro. Ah, no tiene el audio. Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, nos están con. Dice que no escucha, tiene problemas. Si puedes auxiliar por ahí al maestro Pedro, valdría la pena. Bueno, dice, la maestra Sandy dice que no lo conoce. Mari Carmen es de Tapachula. La maestra Nelly dice que tampoco lo conoce. Eh, el número 52466 dice, no, no, aún no lo conoce. Bueno, esto eh, hasta cierto punto es algo normal, el hecho de que no conozcan estos marcos. Realmente no se le ha hecho mucha difusión a este tema y bueno, justamente por eso vamos o estamos haciendo este ejercicio. María Guadalupe dice, docente del Estado de México, desconocía que era este documento. Liliana, bueno, es de Chiapas y listo. Bueno, ya que tenemos digamos, contexto que nos da cuenta de cuál es la realidad que se vive en el magisterio mexicano, quiero comentarles cómo nacen o cómo surgen estos marcos de excelencia en el desempeño docente. Todo surge más o menos a finales de los años 90, principios del 2000, de nuestro siglo, a inicios de este siglo. Surge esta pregunta de cómo mejorar la calidad educativa en el mundo. Particularmente, existe una preocupación a nivel mundial porque los estándares de calidad educativa estaban siendo de muy bajo rendimiento y como ustedes saben, el tema educativo va íntimamente ligado con el tema económico. Entonces, distintas organizaciones internacionales eh, empiezan a reflexionar sobre este tema, organizaciones como particularmente la ONU, la principal, pero también otros organismos internacionales en materia económica, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estos bancos interamericanos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, el Fondo Monetario Internacional, empiezan a hacer una revisión de qué es lo que está pasando en materia educativa y por qué los rendimientos que se están teniendo son muy bajos. Y a partir de eso, pues establecen grandes acuerdos en materia internacional que dan respuesta justamente a esta pregunta con la que inicié. ¿Cómo vamos a mejorar el tema educativo a nivel internacional? Y entonces, todas estas organizaciones establecen pactos, ¿no? Como ustedes saben, se establecen convenios, se establecen acuerdos, se establecen mecanismos de cooperación bilateral, con la finalidad de establecer que los estados, nación en este caso, eh, tengan acuerdos en materia de política educativa internacional. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Que las políticas educativas normalmente estaban trazadas desde los estados y no tenían, digamos, una dirección de carácter internacional. Entonces, de lo que se encargan estos organismos es de eh, trazar las estrategias principales para lograr lo que se le conocería como una educación de calidad. De ahí viene este famoso concepto que, bueno, hoy día se le tacha de neoliberal, pero pues bueno, justo, sí lo es, justamente es un proyecto neoliberal el tema de la educación de calidad.
Y como ustedes pueden ver, este es el acuerdo más reciente que podemos conocer, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes observan en esta agenda internacional que está prevista para lograrse en 2030, por eso se llama Agenda ONU 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, verán que en el punto número 4 vamos a encontrar que uno de los propósitos a nivel internacional es lograr esta educación de calidad. Entonces, estos organismos internacionales establecen ciertos criterios para irlos implementando paulatinamente a lo largo del 2000 hasta la actualidad para ir fortaleciendo su política educativa y lograr la calidad educativa que se anhela. Y bueno, para 2010 surge una propuesta importante de un pedagogo francés que logra, digamos, sistematizar y concentrar, digamos, las competencias básicas que todo maestro y maestra debemos dominar. Y este señor es el doctor Philippe Renaud, y Philippe Renaud lo que establece pues es un proyecto que se denomina, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, las 10 nuevas competencias para enseñar. Si ustedes observan estas 10 competencias, son 10 habilidades que todo docente tendría que estar desarrollando. Y ahorita que las vayamos revisando, por favor, yo les pediría que vayan identificando ustedes cuántas de estas están cumpliendo en su actividad diaria, ¿ok? Porque a partir de esto es como se va a evaluar el desempeño del maestro, ¿no? Y bueno, la primera tiene que ver con esto de organizar y animar situaciones de aprendizaje. Ya no se habla de un proceso de transmisión de conocimientos, ya se habla de situaciones donde hay aprendizaje, donde hay conocimiento, donde hay un ambiente de aprendizaje, ¿no? Habla también en el punto número 2 de cómo el maestro o la maestra tiene esta responsabilidad de gestionar y hacer gestar el conocimiento, los aprendizajes de manera progresiva, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el maestro o la maestra identifique las diferentes etapas de desarrollo que en algún momento hablaba Piaget en sus estudiantes. A medida que el maestro sabe las etapas en las que debe de irse desarrollando un estudiante, el maestro puede ir dosificando esos contenidos, haciéndolos un poco más lentos o haciéndolos en algún momento un poco más rápidos, dependiendo de la naturaleza del estudiante. Por eso el punto 3 nos habla de elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Y esto tiene que ver también con un tema que hoy día está muy en boga en la nueva escuela mexicana, que es la inclusión, la diversidad, enseñar desde la diversidad, enseñar desde la inclusión, ¿no? El punto número 4 nos va a hablar también de implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. Lo que ya en algún momento nos decía Vygotsky, esto de hacer comunidades de aprendizaje, que hoy la nueva escuela mexicana lo está rescatando fuertemente, ¿no? El trabajo en equipo, que acompaña este punto número 4, y el 6, que tiene que ver con gestionar la escuela. Y cuando hablamos de gestionar la escuela, hablamos de que el maestro también tiene que tener esta habilidad, esta capacidad de hacer posible que la escuela logre sus propósitos. Pero para eso el maestro, nos va a decir Perreno, tiene que conocer cómo funciona la escuela, ¿no? Y de ello deriva el que sepamos pues cómo funciona un consejo técnico escolar, un consejo de participación social. Y bueno, ya desde 2010, Perrenó estaba poniendo énfasis en este punto. El número 7 nos habla de cómo informar e implicar a los padres de familia, cómo hacer efectivo este derecho constitucional que además obliga a todo ciudadano mexicano que tenga hijos o pupilos a estar, a enviar a los niños a la escuela, pero además estar pendiente de su desarrollo.
Y las últimas tres, la octava nos habla de el uso de las nuevas tecnologías. No había llegado la pandemia todavía, la pandemia llega en 2019, pero ya Perreno en 2010 estaba hablando de estas nuevas tecnologías. Él no se refería concretamente a estas tecnologías digitales que hoy conocemos, por ejemplo, el Zoom, eh, el, el Google Meet, este, o estos ambientes virtuales de aprender, herramientas tecnológicas, técnicas, metodológicas para los procesos de enseñanza y aprendizaje, muy rezagado en la materia porque se conoce poco de la normatividad educativa. Y el punto número 10 tiene que ver con cómo organiza el maestro su propia capacitación, su propia formación continua. De tal manera que Perrenó veía que la profesión docente, debido a esta evolución de la educación, pues el maestro debe de estar en constante capacitación. Entonces, desde acá, ustedes podrán ver ya los 10 nuevos mecanismos que estaba planteando Philippe Renault en ese tiempo. Y a partir de ese entonces, maestros y maestras, lo que empezamos a ver en el mundo es que muchos países comienzan a modificar su política educativa, empiezan a hacer muchas reformas educativas orientadas a lo que nos estaba, digamos, resumiendo Philippe Renault. Y como ustedes pueden ver, en el caso de Singapur, que es uno de los países más avanzados en materia educativa, hoy día Singapur tiene un esquema de valoración del docente muy vigoroso y que le ha dado muy buenos resultados. Y acá les estoy mostrando algunos puntos clave que nos permiten identificar por qué estos países han avanzado grandemente en materia educativa, principalmente porque le han apostado a invertirle al magisterio y ven en la profesión docente una profesión tan importante para el desarrollo nacional. Por ejemplo, en el caso de Singapur, existe un Instituto Nacional de Educación y para ser maestro uno tiene que ser captado desde el mismo bachillerato. Es decir, en Singapur la profesión docente se detecta incluso desde al terminar el bachillerato. Hay procesos de captación para estas universidades de formación docente que son muy rigurosas también en todos sus procedimientos. Por eso, ya cuando el maestro ingresa al sistema educativo de este país, puede obtener ciertos reconocimientos a través de un esquema meritocrático como el que vamos a tener en México, ¿no? Se premia y se fortalece mucho el logro de metas y la innovación pedagógica. Además, en el caso de los docentes que logren los mejores puntajes en estas evaluaciones, pues son acreedores también a estímulos que no necesariamente tienen que ser económicos, ¿no? Hay un esquema aquí de valoración social del magisterio y eso ha permitido que el magisterio de este país sea muy sólido. En el caso de Corea, que es otro país también fuerte en la materia Corea del Sur, los procesos de evaluación o de valoración de los maestros va encaminado más que al conocimiento, a estas actitudes y a las cualidades, ¿no? En su desempeño. Se enfocan más eh, cobra mayor sentido estas habilidades blandas del maestro, ¿no? Que el maestro sepa interrelacionarse con su comunidad, que sepa trabajar con emociones con los padres y madres de familia. Y bueno, independientemente que el calendario escolar y las horas de estudio en Corea del Sur, pues rebasan por lo menos en el doble en el caso mexicano, ¿no? Y bueno, los docentes constantemente
están recibiendo instrucciones de la autoridad educativa coreana para ir mejorando constantemente su calidad educativa. Eso pasó en el caso asiático de Singapur y Corea, hoy las principales potencias en materia educativa, pero tenemos también el caso de los países norteamericanos que empezaron de la misma manera en esta ola de ajustes a sus políticas educativas. Y en el caso de Canadá, vemos el mismo esquema, ¿no? Un ingreso riguroso a las universidades de formación docente y acorde a lo que ya vienen mostrando desde el bachillerato, ¿no? Hay procedimientos también muy claros para la certificación en algo que, bueno, por lo menos aquí en México no tenemos, que es este colegio de profesores, ¿no? Hay un colegiado de los docentes que son los que se encargan de hacer estos procesos de evaluación de los mismos maestros, cosa que en México pues no sucede. En México tenemos más bien a administradores de la educación evaluando a los maestros, como es el caso de UCICAM. Y en el caso de Estados Unidos, ahí tenemos un esquema bastante práctico también, que ellos establecieron un sistema de evaluación docente que bueno, se reformó con el diseño de programa de Carrera a la Cima, que es un programa como el de la carrera magisterial que tenemos aquí de UCICAM, nada más que va más encaminado a desarrollar habilidades, premiar habilidades y un proceso de retención de los profesores, ¿no? ¿Para qué? Para que vayan brindando con su expertise mejores resultados, ¿no? Y bueno, en el caso de la evaluación de los maestros, en el caso norteamericano, se necesitan básicamente dos aspectos. Se aplican documentos de observación en el aula y se estudian las métricas que van analizando estas técnicas que van los maestros mostrando en el día a día en sus clases. Hay un seguimiento puntual de el magisterio norteamericano. Si nos vamos al caso europeo, en Europa se continuó con en este proyecto. Reitero, seguimos en el lapso de finales de los 90 hasta la actualidad, ¿no? En el caso de Alemania, ellos para sus procesos de evaluación hacen una evaluación de carácter también externa y de autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que para evaluar al maestro se pide la opinión de los padres de familia y de estudiantes externos, pero también los maestros entran a procesos propios de autorreflexión de su práctica docente, de tal manera que esto les permite hacer un análisis crítico de sus habilidades o sus debilidades, y la autoridad educativa lo que hace aquí es ir fortaleciendo y ayudando al magisterio alemán. El instrumento más importante para un proceso de evaluación, a diferencia del caso mexicano, que es esta evaluación de apreciación de conocimientos, en el caso alemán tenemos el portafolio de evidencias. Como ustedes saben, un portafolio de evidencias recupera todas las planeaciones, los trabajos de los alumnos, incluso algunas notas con los padres de familia, ¿ya? Y entonces lo que vemos es que hay se inmiscuye más la sociedad en este proceso educativo. En el caso de Inglaterra, cada institución educativa pues tiene que contar con esquemas propios de evaluación, ¿no? Como nos dice la diapositiva, también los docentes se seleccionan mediante atributos. La comunicación es un atributo, los conocimientos sobre su profesión, cómo implementarlos en el aula, entre otros. Y bueno, ahí tenemos ya el caso, bueno, de Asia, de Norteamérica, tenemos el caso de Europa, y ya más recientemente, esto, por razones de carácter político y social, estas reformas llegan un poco tarde a Latinoamérica. Pero en Latinoamérica sucede algo importante, tanto Chile como Brasil, un poco Colombia, Uruguay y Ecuador, empiezan a digamos, a tropicalizar
estas sugerencias que nos dan estos grandes organismos internacionales y empiezan a hacer sus propias adaptaciones. Y bueno, hoy día Chile y Brasil, pues no, las estadísticas no mienten, son los países punteros en los rankings de evaluación educativa, ¿no? Y en el caso chileno y el brasileño, vamos a ver cosas ya muy parecidas a lo que estamos haciendo en México, porque básicamente en México recupera toda esa experiencia que ya se vivió en estos países y lo empieza a implementar primeramente en 2013 con la reforma de Enrique Peña Nieto, y bueno, ya la modifica en 2019 con la reforma del presidente Obrador. Y en Chile los docentes son evaluados con estos procesos de autoevaluación, como el caso alemán, el portafolio de evidencias, pero además hay entrevista y se le pide informes de los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Pues asociaciones de padres de familia, por ejemplo, ¿no? Hay un esquema muy parecido a lo que pasaba en la reforma de Peña Nieto para calificar a los maestros. Cuando nosotros antes los denominábamos si eran idóneos o no idóneos, en el caso chileno, estamos hablando de estándares de insatisfactorio, básico, competente y destacado, ¿no? Y entonces hay una autoridad educativa que es el Ministerio de Educación, pero además se crea una comisión técnica que son particularmente, que está integrada particularmente por docentes de educación superior. Y en el caso brasileño, es algo muy similar. Hay un sistema de evaluación educativa, particularmente en la educación básica, y existe una prueba estandarizada que se llama la prueba Brasil o la prueba de Brasil, que básicamente se centra en medir, como el caso de lo que fue Enlace aquí en México, o lo de Planea, mide específicamente el portugués, aquí en México el español, y las matemáticas, porque son, digamos, las dos materias que permiten el desarrollo de otras habilidades de comprensión lectora, de reflexión, de lógica y de operaciones básicas en la vida diaria, ¿no? Entonces, ya una vez que hicimos pues digamos, este contexto de cómo surgen estos marcos de desempeño docente en diferentes partes del mundo, pues bueno, vamos a ver el caso mexicano, cómo se está evaluando al maestro y a la maestra mexicana, ¿no? Ya les comentaba que hubo un primer antecedente para establecer un marco de desempeño docente. Y este marco, que hoy día se le conoce como el marco de excelencia, porque recuerden que cuando se deroga la reforma 2013 y entra la reforma 2019, el concepto de calidad ya no se podía establecer en el sentido de que se estaba derogando de la reforma 2013. Entonces, el símil, digamos, de la calidad, pues va a ser la excelencia. Y hoy día, constitucionalmente, la educación aspira, dice el artículo tercero constitucional, a lograr la excelencia en la enseñanza y en la gestión escolar. Y entonces, para eso se construye este documento que se le conoce como marco de excelencia para el desempeño docente. Pero antes de eso, quiero comentarles que existía en 2013 una propuesta que hizo Enrique Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se denominaba en aquel momento perfiles, parámetros e indicadores para docentes y directivos. Y esto lo operaba lo que en su momento fue el servicio profesional docente y hoy es la famosa unidad del sistema para la carrera de las y los maestros, que emerge de una reforma constitucional al artículo 71 constitucional, si el dato no me está fallando, 71, 73 constitucional. Y entonces, ¿qué se establecía ahí? Quiero que observen estas 5 dimensiones que establecía el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas 5 dimensiones, sumadas todas, nos daban un perfil del maestro idóneo, del maestro que requería México en ese momento, ¿ya? Y bueno, para explicarlo, cada dimensión
iba orientada hacia un punto en específico. Por ejemplo, la dimensión número 1 iba orientada a que el maestro conociera el desempeño de sus alumnos, cómo aprenden y lo que debían aprender, que en teoría básica es conocer las teorías del aprendizaje. La dimensión 2 iba orientada a que el maestro supiera cómo hacer planeación y evaluación educativa, desde cómo hacer una planeación curricular hasta cómo evaluar toda la progresión del aprendizaje. Y teníamos otras 3 dimensiones, que la tercera iba básicamente a hacerle ver al maestro que era un profesional de la educación y que por tanto debía estarse profesionalizando continuamente. Y esto aquí se habla, por eso surgió este proyecto de formación continua, ¿no? Que era toda una ruta de capacitación para el magisterio. La dimensión 4 tiene que ver con la parte legal y ética, que los maestros, sigo insistiendo, conozcan la norma educativa porque no la conocen y por lo tanto no identifican cuáles son los valores de la educación, la misión de la educación y la visión de la educación, como vamos a ver más adelante. Y finalmente, el punto número 5 tiene que ver con este maestro que ayudaba a funcionar eficazmente a la escuela. ¿Qué significaba esto? Pues bueno, que tuviera una buena comunicación con los padres de familia, con las autoridades comunitarias y que desde acá se ayudara a mejorar las condiciones de todo tipo de la escuela, no solo en la parte del conocimiento. Tenía que ver con infraestructura y con muchos otros aspectos. Y si ustedes pueden observar en pantalla, ahí tenemos una portada de cómo venía este documento. Este documento se utilizaba para el ingreso y la promoción dentro del servicio profesional docente, como se hace ahora con estas promociones de carácter horizontal, vertical y lateral que nos plantea USICAM. USICAM mantiene y conserva. Este documento, que surge por ahí de 2014, era un mismo perfilario para todos, ¿no? Aplicaba lo mismo para el docente, que para el supervisor, que para el director, que para el ATP, etcétera. Y se dividía así. Cada perfil tenía una serie de parámetros y cada parámetro tenía una serie de indicadores. De tal manera que esta rúbrica que vemos en pantalla permitía al servicio profesional docente hacer 5 evaluaciones, es decir, anteriormente nos evaluábamos en 5 examinaciones. La mayor parte, el instrumento que se utilizaba era un examen en línea, como se está haciendo ahora, cuando hoy día pues ya nada más se ocupa uno. Pero antes nos evaluábamos en estas 5 dimensiones, hacíamos 5 exámenes y nos medían todos y cada uno de estos indicadores en el examen. ¿Qué sucede cuando llega el presidente López Obrador? Como ustedes saben, lo primero que hace pues, es derogar esta reforma, que a mi gusto tenía muchas cosas interesantes, pero que bueno, se siguen conservando. Realmente se habla de una derogación, pero en esencia el proyecto actual conserva los elementos del servicio profesional docente. Y surge este documento, que es el documento rector de la política magisterial, que es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica. Si ustedes observan, como subtítulo, seguimos conservando lo que el proyecto de Peña Nieto planteaba: perfiles profesionales, criterios indicadores para el personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, director y supervisor escolar. Y entonces, este documento que sale o se emite en diciembre de 2020, lo que plantea es un esquema como el que ustedes observan acá. Parte de una filosofía. No vamos a leer el documento. Justamente todo esto lo hago en el curso, pero les voy a explicar así de manera muy general qué plantea el documento. Su filosofía es que el maestro es el gran transformador social. Y para ser este gran transformador social, que esa es su misión, entonces se debe de estimular el trabajo del maestro, se debe reconocer, se debe revalorizar la función
y valorar el desempeño. La pregunta es cómo lo íbamos a hacer, y para eso se estableció un mecanismo de apreciación multifactorial. Por eso hoy día las evaluaciones de UCICAM que les hacen a maestros o aspirantes a ser maestros, nos hablan de multifactores o una evaluación multifactorial. ¿En qué consiste? Básicamente es evaluar sus habilidades en el conocimiento de la nueva escuela mexicana, de los ambientes de aprendizaje, de los conceptos de inclusión, diversidad, equidad, pero también evaluarles su antigüedad, evaluarles también en qué zona están, si están en una zona marginada, si están en una zona semiurbana o en una zona rural, y a partir de esto es reconocer la labor del docente. Esto, en resumen, es el marco de excelencia para el desempeño docente. ¿A quién va dirigido? Sigue dirigido a todas las funciones y categorías, desde el docente hasta el inspector general, jefe de sector, jefe de enseñanza, etcétera. Y va dirigido también a todos los niveles de educación básica, desde inicial hasta secundaria, y en todas sus modalidades, desde indígena, general, técnicas, etcétera. Este documento, entonces, el marco de excelencia, va a estar presente desde el ingreso hasta la promoción en el sistema educativo. Por eso es tan importante que las y los maestros lo conozcan. Ahora, ¿qué plantea este documento? Este documento, a diferencia de este que planteaba 5 dimensiones, este resume en solo 4, ya no dimensiones, le llama dominios. Y estos dominios lo que buscan, pues, es eh, la, fortalecer estas 4, digamos, competencias o habilidades del maestro, que cuando vemos toda la narrativa, recuerden ustedes lo que les dije de Philippe Renaud, y estos 4 dominios expresan las 10 nuevas competencias de enseñar que nos hablaba Philippe Renaud. ¿Cuáles son estas? Son las que vamos a ver. La primera tiene que ver con este maestro o maestra que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Yo lo resumo en que el maestro debe de conocer la legislación educativa. Y bueno, estos son los criterios que ellos plantean, ¿no? Para que un maestro logre este dominio, pues tiene que mostrar estos criterios. Y vayan haciendo ustedes el ejercicio que les dije en un inicio. ¿Cuáles de estos yo los estoy poniendo en práctica en mi día a día en la escuela? Son muy amplios, pero váyanlo revisando y vayan haciendo una propia evaluación. Y nos dice, por ejemplo, que el maestro asuma su quehacer profesional apegado a los lineamientos de la norma educativa. ¿Cuáles son esos lineamientos que debe de conocer? Pues todo este entramado de legislación educativa que hay, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 6 que habla de educación, hasta el proyecto de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque esto va a ser posible que se garantice el derecho a la educación en México. Si el maestro logra conocer todo este marco normativo, va a conocer los valores, las conductas que debe demostrar, y sobre todo va a conocer la filosofía del sistema educativo, que es tan importante para mejorar las condiciones educativas del país, ¿no? El dominio número 2 tiene que ver con este maestro o maestra que conoce a sus alumnos y les brinda, dice, una atención educativa eh, con 3 características: que sea inclusiva, que sea equitativa y que sea de excelencia. Y aunque el documento del marco no explica cada uno de ellos, cuando nosotros leemos la Ley General de Educación, ahí en la Ley General de Educación se expresa básicamente
qué significa la excelencia educativa. Entonces, conocer al estudiante, como ven en la diapositiva, tiene que ver con que el maestro conozca al estudiante desde su esquema pedagógico, ¿no? Pero también que conozca su contexto social, pero también que conozca su condición personal de ese estudiante. Cuando logramos tener esa aproximación de todos y cada uno de los estudiantes, vamos a tratar a cada uno de manera inclusiva, de manera diversificada, y le vamos a dar una educación equitativa, es decir, acorde a lo que este estudiante requiere. Y aquí es cuando se crean estos ambientes favorables de aprendizaje. Y bueno, el dominio número 3 tiene que ver también con cómo este maestro domina un elemento clave, que es el liderazgo del docente. Y para eso, el maestro, como líder del contexto áulico, tiene que, pues, saber qué son los ritmos, los estilos de aprendizaje, debe de saber dominar las habilidades para construir estos ambientes favorables para el aprendizaje, entre otros. Y bueno, el liderazgo es un elemento clave que no solo le sirve al director, le sirve también al maestro para liderar a su comunidad estudiantil. Y la dimensión 4, ya para ir finalizando, tiene que ver con que el maestro participe y colabore en esta famosa transformación de la escuela y de la comunidad. Y bueno, ¿qué implica esta transformación? Pues que el maestro sepa identificar cuáles son las condiciones de su escuela, como esta que vemos en la parte superior izquierda, y cuál es la expectativa que debería plantearse. Pero no solo planificar esta ruta de transformación, sino que la sepa llevar a cabo, es decir, cómo el maestro sabe hacer gestiones con algún organismo empresarial, con algún organismo gubernamental, con los mismos padres de familia, y moviliza a toda la comunidad para transformar a la escuela. Entonces, con estos 4 dominios que nosotros vemos por acá, vamos a tener el perfil del maestro que está requiriendo el sistema educativo mexicano. Reitero, llegamos un poco tarde, nosotros esto apenas lo estamos llevando a cabo con muchas dificultades, cuando estos países que vimos anteriormente, pues ya están bastante avanzados en la materia y por eso sus resultados son muy favorables, ¿ok? Entonces, lo que vimos en estas sesiones, cómo surgen estos marcos de desempeño docente, cómo los organismos internacionales están planteando una política educativa y bueno, cómo algunos sí, digamos, han hecho la tarea y bueno, otros nos hemos quedado un poquito rezagados, pero ahí vamos, caminando para mejorar las condiciones primero del magisterio y a partir de mejorar estas condiciones del magisterio, mejoramos las condiciones educativas mexicanas. Por esto es importante que ustedes, maestros y maestras, conozcan este documento, lo estudien, lo analicen y sobre todo lo lleven a la práctica, porque de esto, como les decía, va a depender también las evaluaciones que van a ir realizándole UCICAM a lo largo de su carrera magisterial. Y bueno, para eso, los que estén interesados en tomar este curso, vamos a iniciar este curso el próximo 5 de abril, en horario de 5 a 7 de la noche, son 2 horas efectivas. Vamos a estudiar el marco de desempeño docente y la idea es que lo identifiquen, lo conozcan, lo pongan en práctica y bueno, vayan ustedes observando los cambios que van suscitándose a lo largo de su implementación. Esto les va a servir para mejorar sus consejos técnicos escolares, para mejorar el rendimiento de sus estudiantes, para sobre todo lograr mejor resultado en sus evaluaciones de UCICAM, entre otros. Entonces, ya están abiertas las inscripciones. 5, 10 y 12 de abril estaremos impartiendo este curso.
Los que deseen inscribirse, ahí está el número telefónico y únicamente los que están en este webinar o vean este webinar, pues van a tener un 30% de descuento para este curso. Con esto estaría cerrando mi participación. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario con respecto a este tema, con mucho gusto lo atiendo. ¿Alguna duda o comentario? ¿Tienen dudas? Los que gusten participar pueden abrir su micrófono. Y si no, pueden dejar su comentario en el chat. Bueno, vamos a ir concluyendo esta charla en vista de que no hay dudas, no hay comentarios. Agradecerles la atención que han tenido para este curso y bueno, no me resta más que desearles una bonita tarde. Cualquier duda, pues ya tienen los teléfonos, estamos a sus órdenes. Para quien no haya visto esta charla en vivo, el día de mañana vamos a estar subiendo la grabación o, si es posible, un poquito más tarde, se las enviamos para que puedan checarla detenidamente. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta luego. F Consultores en Facebook. ¿Eres maestro y quieres mejorar tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Te invitamos a estudiar los 4 dominios del marco de excelencia en el desempeño docente. En este curso, alineado los contenidos para las evaluaciones de UCICAM, analizaremos las competencias que todo docente debe dominar frente al aula. Inscríbete ahora y actualízate con los cambios de la Reforma Educativa 2019. F Consultores. Somos una asociación conformada por profesionales en diversos ámbitos científico y tecnológico. Nos enfocamos en servicios educativos y asesoría técnica especializada. Brindamos asesoría y capacitación en materia educativa, mercadológica y jurídica. Contamos con atención en línea y presencial. Nuestra experiencia en el sector nos consolida como una consultoría de prestigio, brindando formación profesional a miles de docentes, estudiantes y emprendedores en diferentes ramas. Conoce más de nosotros en www.fconsultores.com y @fconsultores en Facebook. ¿Eres maestro y quieres mejorar tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Te invitamos a estudiar los 4 dominios del marco de excelencia en el desempeño docente. En este curso, alineado los contenidos para las evaluaciones de UCICAM, analizaremos las competencias que todo docente debe dominar frente al aula. Inscríbete ahora y actualízate con los cambios de la Reforma Educativa 2019. F Consultores.